Vamos a comenzar para no perder más tiempo sobre nuestra hora establecida de la clase de Derecho Procesal Administrativo. Y vamos a ocupar los temas en cuanto a los tribunales federales y, por supuesto, en cuanto al proceso y el procedimiento como tal. Así que voy a compartirles nuestro material correspondiente. Ok, hablaremos primero de aquellos principios generales que se contienen en el procedimiento administrativo. Habíamos hablado que dentro del procedimiento administrativo podrían ser dentro de estos sujetos la instancia, es decir, la institución, la autoridad administrativa con algún particular o viceversa, algún particular con algún interés en cuanto a alguna resolución o recurso que contenga la autoridad administrativa. En este caso, en México los principios generales son de orden e interés público, aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. También es aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal respecto a sus actos de autoridad. No son aplicables en materia de carácter fiscal, tratándose de contribuciones y accesorios que deriven directamente de aquellas. Es decir, en esta materia, la materia fiscal, estaríamos consultando lo que es el Código Fiscal de la Federación, consultando cuál es el tipo de impuesto también dependiendo de las contribuciones. No nada más nos dirigiríamos en cuanto a este tipo de procedimientos administrativos. Ahora bien, no están reconocidos expresamente, pero se derivan de la norma que los regula, y es decir, que sean sustanciales. Son aquellos que tienen jerarquía constitucional. Y en este caso hablaríamos de tres puntos principales que contiene la legalidad, el ejercicio de defensa, la gratuidad y la publicidad. El principio de legalidad sostenido principalmente en materia constitucional en el artículo 16. Dicho principio implica que en el hecho de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Es decir, todas aquellas instituciones están obligadas a que en el entendimiento de cada uno de sus servidores y funcionarios públicos, en su pleno actuar debe ser conforme a este principio de legalidad. Es decir, en ningún punto sobre algunas o tomas de poderes que no corresponden en sus saberes como servidores o funcionarios, y por supuesto nosotros como gobernados en esta parte administrativa no cede aquí un parteaguas de defensa en cuanto este principio de legalidad sea incumplido, tanto para deslindar responsabilidades en materia civil, en materia administrativa y en materia penal, dependiendo cuál sea la circunstancia. El principio de gratuidad se encuentra en el artículo 17 constitucional, y este principio implica el hecho de que la administración no cobrará costas o contribución alguna. Es decir, cuando nosotros, ejemplo, estudiemos la ley sobre el procedimiento administrativo, nos va a dar la guía sobre cómo llevar este tipo de procedimientos en materia administrativa, y por supuesto los gastos y costas son adheribles al interés particular, es decir, no hay que pagar absolutamente nada por llevar a cabo un procedimiento administrativo. El siguiente principio es el de publicidad y se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional, pues ya que en él se implica el conocimiento de las actuaciones administrativas. Él es el requisito esencial de todo proceso. Es decir, el acceso a esta información es completamente dentro de uno de nuestros derechos fundamentales en materia constitucional, en especial porque recordemos que esta parte administrativa pues completa y se conduce de acuerdo a el pacto federal, las partes centralizadas o descentralizadas de las que somos parte, ¿no? De esta estructura de nuestro Estado mexicano.
Ahora, los principios formales del procedimiento administrativo, podemos hablar de que consiste en el hecho de que la administración debe impulsar y dirigir el procedimiento, esto es, en cuanto al principio de oficialidad, está contenido en el artículo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Este es, digamos, a nivel federal, lo que también nos guía en cómo llevar a cabo un procedimiento administrativo. Este principio de oficialidad, pues obviamente le da la responsabilidad a las autoridades administrativas y a quienes representen en su labor o en su encomienda distintos tipos de encargos, dependiendo cuál sea su trabajo. Los actos por parte de autoridad para darle impulso al procedimiento. Recuerden que esto en materia administrativa viene también que recordemos los actos administrativos, es decir, que estos actos administrativos cumplan con las formalidades que exige la ley para aceptarlo como tal un acto administrativo. El principio de informalidad opera a favor del administrado y se basa en la regla jurídica, in dubio pro action, la interpretación más favorable al derecho de ejercicio de acción. Es decir, nosotros, reconocidos como gobernados, como administrados, no estamos obligados a conocer de manera directa lo que es el funcionamiento administrativo en sus distintas y variables ramas. Por lo tanto, este principio indubio pro acción defiende mi derecho al que yo estoy exigiendo, ya sea que se me proteja, se me reconozca y al mismo tiempo se me garantice, ¿no? Claro que es muy distinto cuando nosotros ya estamos hablando de realizar, ejemplo, nosotros como abogados, proteger estos intereses en materia administrativa, en materia como de representación, ¿no? El principio del buen derecho estriba en el hecho de que tanto la administración pública como el gobernado no deben de actuar utilizando artificios, artimañas, ya sea por acción u omisión. El principio de buen derecho está de la mano con el principio de buena fe, que por supuesto, dentro del actuar y de las conductas concernientes, nos lleva a esa responsabilidad también de conocimiento. El principio del buen derecho estriba en el hecho de que tanto la administración pública como el gobernado no debe de actuar utilizando, eh, ¿cómo podríamos llamar? Vicios también dentro de estos o de este consentimiento que podría presentarse en algún acto administrativo. Y el último principio es el indubio pro actione. Este derecho estriba que en el hecho de que la administración debe de interpretar siempre desde el desarrollo del procedimiento en lo que más favorezca la acción del gobernado. En este mismo supuesto, es los principios formales adquieren esta amplia protección, ¿no? Sobre la esfera y es decir, hoy en día también no solo va a reconocer estos principios sobre el mismo procedimiento, sino que reconoce los derechos humanos que se podrían llegar a interpretar en cualquier acto administrativo que de alguna manera pudiese violarlo o de alguna manera afectar esta esfera jurídica del gobernado o del administrado, se acredita también. El principio de la eficacia, es decir, implica la economía procesal y la simplicidad, ¿no? En este sentido de técnica y rapidez en la actuación administrativa, supresión de plazos innecesarios, el reenvío administrativo abusivo de un órgano a otro y la aceleración de expedientes. Esto también está mencionado en nuestro artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Un principio sumamente importante es el principio de imparcialidad. Dentro de este principio de imparcialidad se reconoce como un acto justo, recto y en igualdad del juicio sobre lo que se debe dar a conocer. El principio de contradicción es la máxima expresión del principio de audiencia, es decir, el ser oído y el que nosotros podamos presentar lo que a nuestro derecho convenga, siempre y cuando esté dentro de las normativas necesarias, porque pues ahí también viene este principio de transparencia. Es decir, mi derecho no puede estar sobre los derechos de los demás. Ahora bien, vamos a ajustar esto con las partes
del procedimiento administrativo, es decir, quiénes son los que pueden intervenir, por qué intervienen, para qué intervienen. En el procedimiento administrativo se advierten tres tipos. Tenemos a la administración pública, es decir, se trata del órgano o persona que ejerce sus funciones administrativas y quien radica de manera indirecta o directa la competencia para realizar el procedimiento y adoptar la respectiva decisión. El pasivo es el segundo, es el que hemos denominado dentro de los elementos del acto. El sujeto pasivo de la decisión, si bien es cierto que su voluntad no es llamada a formar parte del ente administrativo, sí debe haber participado en la etapa previa de la decisión como garantía de respeto a sus derechos y en aras de consolidar el debido proceso. Y los terceros encontramos que el sujeto pasivo puede resultar no ser parte interesada, en este sentido, el estatuto para evitar equívocos, y se ha diseñado la figura del tercero sujeto, del cual puede pensar que posee algún tipo de interés en los resultados de la actuación administrativa, por lo cual debe de ser convocado al proceso con el fin de garantizarle sus derechos procesales y evitar alguna forma de nulidad de la actuación. Entonces, estamos hablando que esta parte de la administración pública cumple con su responsabilidad dentro de las formalidades del procedimiento y, por supuesto, los pasivos es quien resiente básicamente lo que constituya el acto administrativo que ha sido enviado. Recordando esta parte es donde llegamos a lo que mencionamos con el acto administrativo. Por lo tanto, ¿qué tipos de actos no pueden ocurrir o podemos reconocer en el procedimiento administrativo? El acto administrativo es toda declaración unilateral de la voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. Por su forma, vamos a encontrar actos expresos, que son los que se manifiestan formalmente, casi son todos por escritos. Actos presuntos, que se manifiestan en virtud del silencio administrativo, que consiste en el transcurso del tiempo establecido sin que la administración haya emitido respuesta alguna. Por su contenido, encontramos que los actos constitutivos crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas, o bien reconociendo un derecho o suprimiendo un impedimento. Son actos favorables. O bien estableciendo un deber o carga, es decir, los actos de gravamen, los actos declarativos que son o solo constan o acreditan una situación jurídica. Por su origen, vamos a clasificarlos en actos simples que provienen de un solo órgano y los actos complejos que provienen de dos o más órganos. Ustedes dirán, bueno, los órganos son parte de esta administración pública centralizada. Recordemos que ahorita estamos hablando a nivel federal, sin embargo, eso no quita que tengamos órganos de la administración pública a nivel estatal o a nivel municipal. El procedimiento administrativo de oficio o a petición de parte, que es básicamente el que nosotros hemos hablado, el procedimiento de oficio emanado, por supuesto, de algún órgano de la administración pública y el procedimiento a petición de parte nos incluye a nosotros como gobernados, ¿no? Este procedimiento de oficio es el que se lleva a cabo por iniciativa de la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades para el cumplimiento de las tareas, competencia del órgano y conforme a la asignación de asuntos que la ley haya hecho. El procedimiento a petición de parte, en este caso, que ya queda aclarado que el acto administrativo es unilateral, para que el órgano actúe legalmente, se requiere que el gobierno lo solicite, ya sea porque la ley así lo prevé o porque se hace uso del derecho de petición establecido en el artículo 8º constitucional. Tal sería a propósito de un permiso o licencia. Es decir, de manera constitucional también este artículo me faculta a mí el hecho de dirigirme a una autoridad administrativa. Ahora, también existe una diferencia en este sentido sobre el procedimiento administrativo interno y externo. El procedimiento interno se refiere a los actos que se establecen de manera previa al acto administrativo o que se requiere primero para llevar a cabo este. Es decir, los procedimientos internos, aquí tenemos un ejemplo como es el de expropiación. Existe un procedimiento a seguir
para que se notifique, ¿no? De acuerdo a la administración pública, ¿por qué necesita expropiar? Por supuesto, existe la indemnización para que conforme a esto ocurra, ¿no? Esta parte de la expropiación. Ahora, en cuanto a un procedimiento externo, se refiere a los actos que se tienen que llevar a cabo de manera voluntaria y si no, la administración pública, a través de su poder coactivo, obligará al administrado al cumplimiento de el acto administrativo, ¿no? Aquí forma parte ya también de nuestro gobierno como tal, a través de deliberar, ¿no? Los poderes del Estado, por ejemplo, para la obligatoriedad del cumplimiento. En este caso está aquí el ejemplo sobre el cobro de impuestos. Todos estamos obligados a pagar impuestos en distintas maneras. Y el procedimiento previo, pues se refiere a la serie de actividades o actos que tienen que realizar la actividad administrativa para llegar a la culminación del acto administrativo, es decir, los requisitos que se oponen, ¿no? Con anterioridad, aquí en este caso pone de ejemplo requisitos para entregar una licencia. Sin embargo, nosotros tenemos derecho a estos procedimientos previos, a conocerlos y a estar informados de cómo se realizan o cómo se van a realizar en esta parte como institución. Ahora, para ir entrando ya a las cuestiones que serían nuestros últimos temas, que ya es la parte procedimental, lo que contiene el juicio contencioso administrativo, el amparo administrativo, nos lleva de manera introductoria esta referencia al procedimiento contencioso administrativo. En definición y a manera de resumen, yo aquí les presento que es un orden jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación de la administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, así como de la resolución de los posibles conflictos entre la administración y los ciudadanos, mediante la interposición de los correspondientes recursos contenciosos administrativos por cualquier persona en defensa de sus derechos e intereses cuando estos se hayan visto lesionados por la actuación o falta de ella de la administración. Es decir, que aquí nosotros ya buscamos el reconocimiento jurisdiccional, es decir, acudimos ante un tribunal, una autoridad que es sumamente competente para conocer de ya sea de la actuación cometida por algún servidor, por algún funcionario o por una autoridad administrativa como fundado dentro de un acto administrativo. O bien señalar, ¿no? Las violaciones a derechos que se pudieran haber desarrollado por haber evitado una actuación administrativa. Es entonces que empezaremos a hablar del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta surge en virtud de considerar que la administración pública, por ser uno de los poderes del Estado, no tiene por qué someter la solución de los conflictos derivados de su accionar al conocimiento de otro poder. Como segundo punto, la creación de órganos dentro de la propia administración pública con autonomía que habrán de resolver jurisdiccionalmente las controversias surgidas entre esta y el particular que se encuentre afectado por algún acto administrativo. Así que esta es la manera en la que nosotros podemos explicar eh, cómo estos procesos administrativos llegan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, pueden ser derivados de un procedimiento administrativo ante cualquier instancia, es decir, ante cualquier autoridad administrativa. Pasaríamos entonces a revisar la ley para tener una mejor guía sobre cómo está esta parte de la estructura del Tribunal de Justicia Administrativa y eso lo veríamos precisamente en la ley correspondiente. Antes de que continúe, ¿existe alguna duda, alguna aportación? Ninguna ley, gracias. Gracias, Araceli.
Ok, entonces vamos a proceder a revisar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, esta ley orgánica es importante conocerla porque aparte de darnos la perspectiva a materia federal en justicia administrativa, nos da el conocimiento sobre la competencia de él mismo. Por eso desde su artículo primero menciona que la presente ley es de orden público, interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional de Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley general correspondiente y en el presente ordenamiento. A partir del artículo tercero, nosotros encontramos la competencia del tribunal y los conflictos de intereses. Este tribunal federal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. En varias fracciones nos completa, ¿no?, la posibilidad de realizar precisamente una demanda en materia del proceso contencioso administrativo, ya que en su primera fracción habla sobre los decretos o acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Dos, dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. Fracción cuarta, las que impongan multas por infracción o normas administrativas federales. Quinta, las que causen agravio en materia fiscal, distinto al que se refiere en las fracciones anteriores. Si nosotros ponemos aquí en cuenta, hoy en día se llama así, el Tribunal de Justicia Administrativa, este es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero antes también se le conocía como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, se suprime esta parte porque el derecho tributario es brazo derecho de nuestro derecho administrativo como tal. En cada una de estas fracciones nosotros tenemos la oportunidad de reconocer también distintos procedimientos que se desarrollan en esta materia administrativa y por supuesto realizar cualquier acto de defensa ya con el tribunal para exponer cuáles son las circunstancias que en determinadas autoridades administrativas se llegaron o se presentaron, ¿no?, ya sea entre administrados y autoridades o administrados y servidores públicos. El artículo cuarto tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, ya que nos dice que el tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación por la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal
o al patrimonio de los entes públicos federales. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. Acuérdense que nosotros aquí en México, en nuestro sistema jurídico mexicano, tenemos el reconocimiento tanto de responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. Y dentro de cada una de ellas se pueden derivar las tres, así que las tres se pueden seguir en la instancia correspondiente, por supuesto, como acabamos de decir, derivada de, ¿no? El artículo 5, pues, es los impedimentos para conocer de los asuntos. Y a partir del artículo 6 es donde encontramos esta parte de la integración y funcionamiento del tribunal. La estructura del mismo, el tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes. Encontramos la sala superior, la Junta de Gobierno y Administración y como tercero las salas regionales. ¿Qué hace cada una de ellas? Pues bueno, la ley es bastante clara en su descripción. La sala superior se integrará por 16 magistrados y funcionará en un pleno general y en un pleno jurisdiccional y en 3 secciones. Los magistrados de la sala superior, 14, ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la presente ley, y 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. La sala superior tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio. Y el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará en el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. Los plenos y las secciones de la sala superior. El pleno general se conformará por el presidente del tribunal, por los 13 magistrados que integran las secciones de la sala superior y por 2 magistrados de la sala superior que conforman la parte de la Junta de Gobierno y Administración. Aquí también tienen un presidente, ya que los debates serán dirigidos por el presidente del tribunal y bastará la mayoría simple de los presentes para la validez de la votación, y en caso de empate el presidente del tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del presidente del tribunal será suplido por el magistrado por mayor antigüedad. Es decir, el funcionamiento de cada uno de estas salas, pues, y de las sesiones ordinarias están descritas y específicas en nuestra ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las atribuciones de las mismas también a partir del artículo 16, facultades del Pleno General, y de esta misma manera del artículo 17 está descrito las atribuciones del pleno jurisdiccional. Este es importante porque en la fracción primera el pleno jurisdiccional tiene como facultad establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y precedentes del pleno jurisdiccional, así como ordenar su publicación en la revista del tribunal. Recordemos que también en materia administrativa nosotros estamos obligados a conocer la jurisprudencia que emana para poder también en estos procesos ante el mismo tribunal de muchas formas poder fundamentar y motivar de mejor manera el actuar, ya sea el sujeto del lado de los que participan en el proceso estemos nosotros presentando, ¿no? Cada una de estas salas también tienen las distintas atribuciones para señalar cuál es también la importancia sobre esta parte de la administración pública centralizada, descentralizada. Muchos de ellos se conocen precisamente, como lo menciona, en las salas regionales ordinarias, auxiliares especializadas o mixtas, ¿no? Cada una de
de ellas contienen distintas funciones para sobresanar, ¿no? Todas estas secciones que se presentan en nuestra materia de derecho administrativo. Así que, de todas formas, el material yo se los voy a dejar en nuestra plataforma institucional. Por mi parte, estos serían los temas a abordar en nuestra clase. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o podemos ir avanzando al cierre de nuestra sesión. Ninguna, Ari, gracias. Gracias por tu atención, Araceli. Bueno, siendo así, entonces agradezco que se hayan conectado. Sin embargo, nuestro material tenemos que estar pendientes en la plataforma para la lectura que va a completar cada uno de nuestros temas. Nos veremos la próxima semana para desarrollar nuestro último tema, como bien dijimos, de acuerdo al juicio contencioso administrativo y el amparo administrativo. Que tengan linda tarde, nos vemos. Linda tarde y gusto en saludarla. Gracias, igualmente.